Hermanos, que Dios les bendiga. Una frase muy hermosa: que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Vamos a estar hablando acerca de eso, de la paz de Dios. El tema de hoy, hermanos, no se turbe vuestro corazón, el cual estaremos estudiando, y esa cita se encuentra en Juan capítulo 14:1. No lo busquen, luego lo estaremos revisando. El día de hoy estaremos hablando acerca de los afanes, de las diferentes dificultades en la vida. Veremos qué dice la Biblia acerca del afán y también cómo poder evitar el hecho de afanarnos y lo que esperamos, lo que luchamos cada uno de nosotros como cristianos. Qué hermoso día el que el Señor nos ha regalado, hermanos. Dios nos ha permitido disfrutar de ver cuando sale el sol, escuchar el canto de las aves cuando caminamos, ver lo hermoso de la naturaleza. Es increíble ver la creación que nuestro Dios ha hecho. Y cuando pensamos en la creación, usted y yo somos parte de esa creación y hemos sido creados con un propósito. A lo largo de la vida experimentamos diversos cambios en la manera de ver, valga la redundancia, la vida. Desde muy pequeños comenzamos a aprender a caminar, comenzamos a aprender a hablar, a comer, a tener responsabilidades, a bañarnos, a lavarnos los dientes, a vestirnos. Aprendemos a escribir, aprendemos a trabajar, a manejar, a amar. Y en este año 2019 seguimos aprendiendo tantas cosas. No nos cansamos de aprender, cada día aprendemos algo nuevo. Dios nos ha creado con un potencial, hermanos, increíble. Qué gran bendición la cual tenemos. En algún punto de la vida, mientras en el aprendizaje, un día, en ese aprendizaje, alguien nos habló por primera vez de Dios. Después de que alguien nos habló de Dios, en ese aprendizaje, alguien nos explicó que Dios era el creador de todo. Qué gran noticia la cual recibimos. Cuando escuchamos de eso, piense por un momento la primera vez que usted escuchó de Dios. Piense por un momento la primera vez que usted escuchó de Dios. Podrá haber sido nuestros padres, un familiar, un amigo o alguien. Que Dios bendiga a esa persona que nos habló de Dios. Algo nuevo, quizás algunas cuantas preguntas al respecto, pero supimos que existía nuestro Dios y también sabíamos y aprendimos que existía un libro, el cual se llamaba la Santa Biblia. Comenzamos un nuevo camino que recorrer. Ya había una semilla en nosotros, una semilla en nuestros corazones que necesitaba un día crecer y un hermoso día dar fruto. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que esta semilla sembrada en nuestros corazones, la cual es la palabra de Dios, crezca, crezca y crezca. Y si el hermano puede poner la foto de la semilla. Si ustedes pueden ver ahí en esa fotografía, hay una semilla la cual fue sembrada en esa tierra. Luego el proceso de la semilla, cómo va creciendo. Y la siguiente fotografía, la siguiente foto, si pueden ver, se convierte en una pequeña plantita. Y si vemos la siguiente semilla, les iba a decir, esa plantita, hermanos, necesita agua, necesita aire, necesita la luz del sol, necesita tiempo. De igual manera, nosotros como cristianos somos como esa plantita que comenzamos a crecer. Y así como esa plantita necesita agua, necesita la luz del sol, necesita oxígeno, de igual manera nosotros necesitamos la siguiente foto, la palabra de Dios. Como decía el hermano temprano, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero necesitamos alimentarnos para poder ser esa luz. No podemos hablar sin dar el testimonio, nuestro ejemplo. Cuando hablamos de que somos como una plantita, que poco a poco vamos creciendo, vivimos lastimosamente en un mundo muy moderno, lleno de tecnología, el internet, bastante acelerado, con muchas actividades, muchos compromisos, el trabajo. A veces nos preocupamos por el futuro. Nos afanamos y nos preocupamos y perdemos el enfoque espiritual. Perdemos la tranquilidad, la paz, y llega a convertirse lastimosamente en una ansiedad. Es bueno esforzarse en la vida, pero no perdamos las prioridades. Como dice su palabra, y lo veremos más adelante, vamos a buscar primeramente el reino de su justicia
y las demás cosas os serán añadidas. El Señor Jesús nos enseña, y les invito a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 13 acerca del afán. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 7. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 7. Y dice el Señor en su palabra: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si regresamos al 7, hermano, y nos vamos a basar en este versículo, dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El Señor Jesús en el versículo 22 explica acerca de esa parábola. En el mismo capítulo 13:22 más adelante dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si hermano puede poner la siguiente fotografía. Luego nos convertimos en un árbol, eso me olvidó decirles. La siguiente. Ahí en el versículo dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Buscaba una fotografía 3D, pero me gustó esa. Cuando pensamos, y dice la Biblia, que parte cayó entre espinos y la ahogaron, los afanes. En el versículo 22, como el Señor lo explica. Y si puede poner la siguiente foto. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y se hace infructuosa. ¿Cómo nos afecta el afán en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual? Jóvenes, a Dios gracias por permitirles estar estudiando, preparándose. ¿Cuántas metas y sueños por alcanzar? Si ponemos una hoja y comienzan a escribir todos los objetivos, las metas y todo lo que se han propuesto en toda su vida. Pero en esa hoja en la cual se escribirán todos los objetivos y metas, ¿habrá algún espacio para Dios, el dador de la vida? No descuidemos, joven, no descuides tu vida espiritual. Agradece a Dios en cada logro de tu vida. Recuerda que no somos de este mundo. No ames este mundo, sino ama al Creador de este mundo. Nosotros como adultos muchas veces, es bonito, hermanos, trabajar. Es bonito llevar el sustento a nuestros hogares, poder suplir las necesidades a nuestros hijos. El problema es cuando nos preocupamos tanto por las cosas de la tierra y nos olvidamos las cosas espirituales. No somos peregrinos en este mundo. No vamos a llevarnos nada de lo que tenemos acá. Mi carro, la casa, el pantalón favorito, la camisa favorita. Cuidado esos lentes, no los van a rayar. Hoy somos y mañana no somos. Es increíble cómo la vida es tan frágil que tarde o temprano el Señor nos llamará a su presencia. Amados hermanos, no descuidemos la meta a la cual, por medio de nuestro Señor Jesucristo, esperamos alcanzar. Veremos 2 ejemplos en la Biblia de los cuales personas se encontraban en situaciones y que perdieron el enfoque espiritual. Y el primero de ellos se encuentra en Lucas, un poco más adelante. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, uno de los ejemplos acerca de los afanes. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, 38.
Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. En el versículo 38 podemos ver, hermanos, que el Señor Jesús iba caminando y alguien le invitó a su casa, la cual se llamaba Marta. El versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Dice que su hermana, al ver que el Señor Jesús entró a la casa, se sentó a los pies y escuchaba la palabra de Dios. Qué humildad de ella, el hecho de acercarse y poder, y esa es, ella, si sabía que el Señor Jesús estaba en la casa, qué oportunidad para poder escuchar del Señor. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Si hermano puede poner la otra fotografía, por favor. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Buscaba en otra versión lo que decía estas citas, hermanos, y en el versículo 40 dice, en la Nueva Versión Internacional, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Versículo 41 dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Versículo 42 dijo el Señor Jesús, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y nadie se la quitará. Qué hermoso. Cuando leíamos esta historia, hermano, me llama la atención, primero, que el Señor Jesús fue invitado. Qué privilegio, como decíamos al principio, y qué gran oportunidad para poder escuchar de tanta sabiduría, para poder escuchar su palabra. Y mientras pensaba en esto, ¿cuántas preguntas pudo haberle hecho María y Marta al Señor Jesús? Y María no perdía la oportunidad de escucharle al Maestro. Pero otra de las cosas que me llama la atención es, pero Marta estaba muy afanada, estaba muy preocupada, con muchos quehaceres. No podía sentarse y escuchar al Maestro. Al Señor Jesús no le importa, hermanos, la estructura o condición de nuestros hogares. Al Señor Jesús le importa la condición de nuestros corazones. Y vaya que Marta había perdido ese enfoque, esa oportunidad. Cómo los afanes nos pueden distraer de tantas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces lo espiritual lastimosamente pasa a segundo plano. ¿Cuántas veces nos comportamos como Marta? Y el Señor, pudimos ver, le llama la atención. Y otra de las cosas, cómo el afán puede robarnos la paz. El Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Le pide al Señor algo, que María dejara de escucharle y se pusiera a ayudarle a ella, cuando realmente Él iba a hablarle de la palabra. Podemos ver en esta historia lo que causa el afán, las preocupaciones. ¿Cuántas veces nos preocupamos en la vida por diferentes situaciones? Y sí sabemos que no es un sentimiento agradable. Mientras pensaba en esto, en los afanes, buscaba unas fotografías, las cuales quería poner, pero iba a llevar mucho tiempo, pero me llamó la atención una foto. Había un niño que estaba atrapado en un vehículo, y como él estaba atrapado, la mamá estaba afuera, muy triste, muy preocupada, y afuera estaban los bomberos también para ayudarle. Y el niño estaba frente al volante, se reía, pero con una alegría, un gozo el niño, mientras la mamá estaba preocupada y los bomberos estaban riéndose de lo que veían, como la mamá preocupada y el niño muy, muy gozoso.
Pero en diferentes tribulaciones, hermanos, podemos ver a los niños. Recuerdo a mi hija cuando estaba pequeña y a veces habían cosas en el suelo y aunque uno les diga, no, cuidado, y la sonrisa, esa sonrisa que sabemos que el niño, por la inocencia de ellos, para ellos no hay ningún peligro, para ellos no hay de qué preocuparse, ellos solo quieren tomar, divertirse y todo. Pero podemos ver nosotros como adultos, realmente lo pensamos 1000 veces para poder hacer algo así. Lucas 8, 22, el segundo ejemplo. Lucas 8, un poquito atrás. Lucas 8, versículo 22. Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El Señor Jesús, antes en el versículo, si podemos verlo, dice en el 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. El Señor les había dicho que iban a pasar al otro lado del lago. Pero si el Señor les había dicho que iban a pasar al otro lado es porque iban a pasar. Pero había un pequeño detalle, un pequeño problema, el cual ellos no esperaban. Y sus vidas apeligraban por la tempestad. Y se olvidaron de sus palabras. Cuando vemos esta historia, hermanos, Él les dijo a los discípulos que iban a pasar al otro lado. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de su palabra en las tribulaciones? ¿Cuántas veces cuando pasamos dificultades nos olvidamos que acá podemos encontrar la solución para poder fortalecernos con la ayuda de su Santo Espíritu y de su palabra? ¿Cuántas veces nos olvidamos de su palabra y las situaciones pueden parecer muy adversas, hermanos? No importa por lo que cada uno de nosotros estemos pasando, nuestro Padre es fiel. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y dice que sus alas nos cubrirán. Qué hermoso el Señor. El Señor Jesús estaba en la barca con ellos. A pesar de la tempestad que estaba, Él no los dejó. Él seguía en la barca. Nada ha cambiado hoy en día. El Señor Jesús no está en la barca, pero está en cada uno de nuestros corazones, el cual nos puede ayudar. No importa la tempestad que venga, el Señor siempre está para ayudarnos. Como cristianos no estamos exentos a pasar por muchas dificultades, pero nuestro Señor mismo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestra fortaleza en las dificultades. Solos, muy difícil. Pero con la ayuda de Él dice la Biblia que todo lo puede en Cristo que nos fortalece. En estos ejemplos podemos ver las preocupaciones, lo cual nos lastimosamente perdemos el enfoque espiritual, perdemos el gozo. Y si hemos hablado de afanes, de dificultades, ¿qué dice la Biblia para poder evitar eso? Y es lo que veremos, no lo que yo digo, o que lo que yo creo, o lo que a mí me funciona, lo que la palabra de Dios dice, ¿qué podemos hacer? Y primeramente dice que debemos de evitar los afanes, y podemos buscarlo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6.
por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Evitar el afanarnos, el evitar de preocuparnos y sobre todo con la oración. Su palabra nos dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hace 2 semanas en el trabajo, siempre un día antes de comenzar, un día antes de ya terminar el día de trabajo, vemos lo que está programado para el siguiente día. Y ese día que venía íbamos a estar bien cargados de trabajo. Nos entregaron la lista de los trabajos que teníamos y no sabíamos cómo íbamos a hacer. Así que me fui a la casa y iba pensando cómo íbamos a hacer. Y mientras iba caminando, iba manejando el carro y decía, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer y todo? Y comenzaba a pedirle a Dios, bueno, de alguna manera vamos a hacer el trabajo, vamos a ver cómo nos dividimos y todo. Así que me fui a la casa. Al día siguiente cuando llegué al trabajo y era uno de los días más difíciles que íbamos a tener, comenzamos a hablar con los muchachos y todo, y ya cuando nos íbamos a dividirnos en los trabajos y me iba a ir solo a hacer varias cosas, cuando recibí una llamada que uno de los trabajos, uno de los más difíciles que íbamos a hacer, estaba cancelado. Y yo se me puse a reír y digo, wow, realmente valió la pena el hecho de orar ayer. Y después me puse a pensar, hermanos, que como seres humanos nos afanamos, nos preocupamos, pero Dios tiene el control de todo. Es increíble. Y pensaba en todas esas personas que llegaban frente al Señor Jesús con enfermedades, los ciegos, los paralíticos, que les ayudaban a llegar, los sordos. Esas sí realmente eran tribulaciones, como el ciego que le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, doblegando su corazón porque realmente necesitaba de Él. Esta semana fui a un trabajo y me dieron la llave para entrar a la casa. Y era la primera vez, ya habíamos instalado detectores de humo, pero era la primera vez que íbamos a instalarla donde vivía alguien que era sordo. Entonces yo tenía la llave, pero pregunté, ¿va a haber alguien? No va a haber nadie. Entonces me fui tranquilo y yo dije, bueno, ¿y si hay alguien? No va a haber nadie. Entonces yo dije, si va a haber alguien, ¿cómo va a saber que yo estoy ahí? Entonces llegué a la puerta, toqué el timbre, golpeé la puerta, no abrió nadie, abrí la puerta, luego entré así, estaba en el foyer y ahí estaba el primer detector que iba a cambiar, pero dije, mejor voy a ir arriba y voy a llevar la cajita por si hay alguien, va a ver lo que voy a hacer y yo cómo le voy a explicar lo que iba a hacer. Así que me fui al segundo nivel. Cuando iba al segundo nivel escuché ruido arriba, entonces yo comencé a hablar, hola, vengo a hacer tal cosa, pero no escuchaba respuesta. Así que fui al tercer nivel y en el pasillo salió un muchacho bien joven. Salió un muchacho bien joven y se asustó cuando me vio. Y yo le hablaba, pero él no me entendía. Entonces yo le mostraba la caja y le decía, vengo a instalar esto, pero él no, se fue rápido al cuarto y agarró unos aparatitos y se los puso y ya salió. Y ya le expliqué y bien amable me dice, oh, yo creí que era mañana, no, era hoy. Y permíteme, revisó el teléfono, oh, perdón, sí era hoy. Entonces sí, él se fijó que había sido, pero mientras estaba hablando con esta persona, muy joven, muy amable, me comenzó a contar que él desde que nació tuvo ese problema, lastimosamente, tuvo problemas al nacer y le hicieron varias cirugías y lastimosamente afectó su oído. Así que solo con esos aparatos de por vida los usaba. Y comenzaba él a contarme que había conocido un joven de 27 años que había venido a El Salvador, el cual me dice no sabía leer, no sabía el lenguaje de señas, no sabía hablar, y me dice, no te imaginas cuánto me ha costado el hecho de enseñarle. Y yo decía, wow, él está enseñándole a alguien más a poder defenderse en la vida. Y mientras yo estaba haciendo el trabajo y él seguía platicando y haciendo el trabajo y él muy contento platicando, y mientras él me decía todo esto, yo decía, a pesar de ese problema que él tiene, muy contento contándome. Y muchas veces nosotros nos quejamos por varias cosas que nos pasan. Y mientras me decía este joven de 27 años que había venido a este país y no sabía defenderse por sí mismo, y el hecho de ayudarle él a esa persona, pensaba en esos ciegos que llegaban ante el Señor Jesús. Cuando él me contaba todo esto, recordaba esas historias. Y hermanos, ¿qué mejor manera de poder vencer las dificultades con la palabra de Dios? ¿Qué mejor manera de vencer las dificultades con la oración? Nos da fortaleza,
y nos llena de paz. El versículo 7 dice, y la paz, vamos a ver, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un día estaba en el trabajo y recibí un mensaje y decía que la paz de Dios sea con ustedes y su familia. Yo me quedé pensando que la paz de Dios sea con ustedes y su familia. Qué hermoso poder desear eso, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Dice la Biblia que la paz de Dios no es como el mundo la da, sino que es una paz perfecta y verdadera. Cuando hablamos, el apóstol Pablo, cada vez que se dirige a las diferentes iglesias en sus cartas, dice, y la paz, que la gracia y paz sea a vosotros, Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. En cada una de las cartas de Corintios, Gálatas, los Efesios, Filipenses, Colosenses, y ahí podemos ir viendo en el primer versículo o el segundo versículo siempre dice, la gracia y paz a vosotros por medio de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, wow, nuestro Señor Jesús sí realmente nos da esa paz y lo podemos encontrar en Juan 14, 27. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice, y la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nos consuela, nos anima, nos da paz y la paz verdadera. El Señor Jesús también nos exhorta a no afanarnos por nuestra vida, por la comida, por la bebida, por lo que vamos a vestirnos. Y lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Y dice el Señor en su palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo ya intenté, hermanos, y ya no crecí. Así que, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mientras en nuestras vidas hayan prioridades y Dios no forme parte de esa lista, el afán y la ansiedad será una lucha constante. Su palabra dice, mas buscad primeramente el reino de su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Nuestro Dios debe ser el número uno, hermanos, en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. No estamos exentos, como lo decíamos hace un momento, de las preocupaciones. Debemos de prepararnos, poner nuestras prioridades y tomar en cuenta estos consejos. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que dice la palabra de Dios. Su palabra nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro.
capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Dios no quiere que nos agobiemos, que llevemos el peso de nuestros problemas, de nuestras cargas. Nos está diciendo que pongamos en Él todas nuestras preocupaciones. ¿Por qué Dios quiere que pongamos sobre Él nuestras preocupaciones? Porque nos ama. A Dios le importa todo lo que nos pase, todo lo que nos suceda. Podemos encontrarlo en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está con nosotros, hermanos. Él es nuestro Dios, nos da fortaleza, siempre nos ayudará y siempre nos sustentará. Y más adelante en el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene, te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué protección divina la cual tenemos cada uno de nosotros, nos da ánimo. Nuestro Señor Jesús nos consuela, nos da paz, nos da la paz no de este mundo, sino la paz. Su palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Eso lo encontramos en Salmos 4:8. En esos versículos, hermanos, hemos visto y pudimos apreciar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a sentirnos preocupados. Evitar el afán, debemos de hacer oración. Nuestro Padre nos da fortaleza, nos llena de paz, nos consuela, nos anima, nos ayuda, nos provee, nos brinda confianza. Y una de las cosas, si hemos hablado de afanes, si hemos hablado de lo que dice la Biblia acerca de los afanes, ¿cuál es nuestra esperanza que tenemos como cristianos? ¿Qué es lo que nos espera? Hemos hablado del afán, de las preocupaciones, lo que la Biblia dice. Hermanos, Dios en su misericordia envió a su Hijo a entregar su vida, como lo presenciamos hace un momento, conmemoramos, recordamos ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Por tal motivo, tenemos la convicción que un día le veremos y estaremos en los cielos. Nuestro Señor Jesús nos dice, ya para ir terminando, en Juan 14, del 1 al 2. Juan 14, el Evangelio de San Juan. La última cita, hermanos. Juan 14, del 1 al 2. Juan 14, del 1 al 2, y es el tema de nuestro estudio. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué promesa más hermosa. A pesar de lo que no lo merezcamos, en su gracia y misericordia, por esa bendición tan grande por medio de nuestro Señor Jesús, nos prepara un lugar para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, todos sabemos todo lo que los lugares que él iba a hablar del Evangelio, todo lo que él padeció. Y me encanta una frase que él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando llegue ese día que nosotros podamos decir: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera. La pregunta es si hemos guardado la fe. Muchas veces pasarán situaciones en nuestras vidas que no tienen sentido. Cuando pensaba en esto, en las situaciones, pensaba en Job. Mientras leía los capítulos de Job, llegaban los siervos y le daban las malas noticias, una tras otra. Luego que sus 7 hijos estaban en una casa y sus 3 hijas, y dice que vinieron vientos y golpearon las columnas y esa casa cayó, sus hijos murieron, su esposa le dijo que dijera algo en contra de Dios, luego sus amigos. Pero Job 1:21, hermanos. Job se refiere a toda la situación, tribulación que estaba pasando. Job 1:21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, que el afán y las dificultades no nos desalienten, al contrario, que nos acerquen más a Dios. Si en medio nuestro hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo y ha pasado diferentes tribulaciones, pruebas, déjeme decirle que lastimosamente con nuestras propias fuerzas no saldremos adelante. Pero en este día, si usted quisiera formar parte de la iglesia, entregar su vida y tener esa mano de vida que pueda ayudarle, hoy es el día. Hoy puede entregar su vida a nuestro Señor Jesús. Hay agua para que pueda ser bautizado para el perdón de pecados. Así que, hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de mucha edificación. Que el Señor les bendiga.